Pues bueno, ahora tenemos la última ponencia de esta jornada y está a cargo de Marc Moliner. Marc Moliner es el jefe del Departamento de Estrategia y Regulación del Área de Saneamiento de Aguas Residuales de la Agencia Catalana del Agua, siendo el responsable de la planificación de la inversión de saneamiento. Ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña, desde el año 2000 ha dedicado su actividad profesional al saneamiento. Durante los primeros años se dedicó a la gestión de lodos en el sector privado y posteriormente, desde el año 2005, se incorpora a la Agencia Catalana del Agua como jefe de la unidad de biosólidos al cargo de la planificación y seguimiento de la gestión de lodos en Cataluña. Paralelamente a su actividad en la Agencia Catalana del Agua, tiene una amplia experiencia como profesor en cursos, máster y como ponente en jornadas. Esta ponencia describe la evolución histórica y la situación actual de la gestión de lodos en Cataluña y asimismo plantea los principales desafíos de futuro de la gestión de lodos en Cataluña que coinciden con los de la mayor parte de regiones y países desarrollados. Sin más, Marc. Venga, pues muchas gracias y buenos días a todas y a todos. Muchas gracias a la organización por invitarnos, por permitirnos asistir a esta jornada que encuentro muy interesante y para poder explicaros un poco lo que hacemos en Cataluña, que ya veréis que no es muy diferente que lo que se hace en Navarra y que no es muy diferente que lo que se hace en el resto del mundo, ¿de acuerdo? A veces nos da la sensación de que aplicar lodos a la agricultura es una solución fácil o simple o de zonas agrícolas, y esto se hace en Estados Unidos. Si viéramos la aplicación en Estados Unidos hacen exactamente lo mismo que hacen en los países de Europa y lo que hacemos aquí. Bien, es cierto, como se ha comentado al principio, que para hacer aplicación a la agricultura tiene que haber agricultura. Entonces, los países o las regiones que no tienen agricultura no pueden hacer agricultura. Entonces hay que buscar otro tipo de soluciones. Pero nosotros tenemos la suerte, creo yo, y además ahora hay anuncios que hacen, ¿no?, que somos el país más rico del mundo, dicen. Pues tenemos la suerte de que somos un productor de alimentos. Yo creo que esto es una suerte y además, tal como está el mundo, creo que es algo que hay que cuidar. Y cuidar la agricultura quiere decir alimentar o nutrir a los cultivos y a los suelos que nos proporcionan estos recursos. Y dentro de estos recursos, de esta manera de nutrirlos, una manera es reciclar lo que nosotros generamos en la sociedad. Y nosotros generamos lodos de depuradora y retornarlos al ciclo natural. Yo creo que es una oportunidad. En este sentido, yo creo que es una buena práctica lo que vamos a exponer. Quiero deciros también que por mi parte profesional, Navarra, Pamplona en particular, pero Navarra en general, Nilsa y la Mancomunidad han sido un referente. He podido coincidir con Jairo, con Alfonso Morena, con otras personas que están aquí trabajando en el curso del CEDEX, por ejemplo, y tengo que deciros que sois una referencia para el resto de regiones y de partes del Estado. Y bueno, yo creo que este intercambio de información es muy interesante también. También porque lo que se ha hablado en esta jornada, hay un desconocimiento del servicio público que prestamos. Ya hablo directamente del saneamiento y ya no digo del lodo, que además tiene la mala pata de que huele y huele mal, con lo cual tendemos a esconderlo y esto nos va en contra. Por tanto, este tipo de jornadas para intercambiar conocimiento de los que nos dedicamos a esto, pero también para intentar difundir la labor que prestamos, yo creo que es muy interesante. Bueno, hecha esta introducción, que creo que es relevante, porque creo que es el tema importante de lo que estamos hablando hoy, os voy a explicar un poco lo que hemos hecho. Y al principio nos han invitado a hablar de futuro, hablaré de futuro, pero hablaré bastante de historia, de pasado, para ver cuál ha sido el proceso que nos ha llevado donde estamos, porque creo que se entiende mejor. Bueno, Cataluña tiene una singularidad, que tenemos una costa muy, muy amplia y unos ríos de bajo caudal, especialmente ahora, estamos en una época muy dura, con una sequía muy importante. Tenemos grandes aglomeraciones urbanas y una gran actividad industrial. Para poneros en contexto, creo que aquí se ha hablado de una producción anual en Navarra de 70.000 toneladas año, creo, entre 40,
En materia fresca nosotros generamos 500.000 de toneladas al año de materia fresca y alrededor de 120.000, 125.000 toneladas de materia seca. Estamos hablando de otra dimensión, pero quiero hacer hincapié en que, a pesar de que la dimensión sea otra, las posibilidades de gestión son las mismas, ¿eh? Las oportunidades son las mismas, no hay muchas soluciones. Nosotros, bueno, luego os explicaré un poco más. Y después, ¿de dónde parte esto? Esto parte de los años 70-80. Esta actividad industrial provocó una contaminación de los ríos y además había una escasez de agua, con lo cual esto generó una concienciación medioambiental. Y al mismo tiempo hemos sido un país, un destino turístico importante, y esto, quieras o no quieras, motiva pues que las zonas turísticas, las zonas de baño, tienen que estar en perfecto estado. Y curiosamente fue la primera motivación de depurar las aguas, ¿eh? Las primeras depuradoras se implantaron en zonas turísticas, en zonas de costeras. Por tanto, aquí hubo un hito, yo creo, un hecho relevante, como creo que es en el caso de donde nos encontramos, que en los años 80, a principios de los 80, se restableció el gobierno autonómico de Cataluña, el gobierno de la Generalitat, y a partir del inicio ya de este gobierno se recogió este ánimo social que había de velar por el medio ambiente como una parte de nuestro patrimonio, ¿de acuerdo? De hecho, como una parte de la identidad. El paisaje, el medio ambiente forma parte de la identidad, y yo creo que esto es algo que los catalanes hemos tenido claro desde el inicio, y cuando hemos podido autogobernarnos, pues lo hemos puesto. Una de las primeras leyes que se aprobó fue la ley de depuración de aguas urbanas, ¿vale? A partir del 91, bueno, y esto choca con algo que yo creo que aquí en Navarra también se encuentra y que hemos solucionado cada comunidad, lo ha resuelto de maneras diferentes, es que la competencia es municipal, pero la gestión municipal muchas veces es muy difícil. Hemos hablado de que hay muchos municipios, y esto, si divides las personas por municipios, al final hay municipios muy pequeños que no tienen capacidad ni económica ni técnica de llevar a cabo un servicio de esta magnitud, que es un servicio, tengo que decir, complejo. Hoy ya estamos hablando de gestionar lodo, que es complejo, pero sanear el agua es muy complejo también. Por tanto, esto requiere de estructuras supramunicipales. Por tanto, hay que buscar cómo se concilia esta competencia municipal con esas estructuras supramunicipales, y quién financia esta fiesta, que es una fiesta cara, por otro lado. El año 91 se crea la Consejería de Medio Ambiente y se hace una apuesta decidida a intentar crear esas estructuras, básicamente de financiación de este modelo. El 91 se reforma la Junta de Saneamiento y se crea el tributo, como aquí se ha hecho, del canon del agua. Y esto es un hecho clave, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque con un canon como el que tenéis aquí, creo que es similar, es un impuesto que es solidario, que es universal, todo el mundo paga lo mismo y es proporcional de motivación, es decir, quien contamina paga, y está de acuerdo con las directivas. ¿Sabéis? La directiva Marco del Agua nos obliga a que el dinero que genera el ciclo del agua tiene que reinvertirse en el ciclo del agua. Por tanto, yo creo que el canon es un instrumento imprescindible para llevar a cabo esto. Si no, los municipios pequeños aún no tendrían depuradora. Y está claro que hay una solidaridad. Está claro que las grandes conurbaciones, que son autosuficientes, porque tienen una economía de escala muy grande, tienen que contribuir a financiar al resto del territorio, ¿vale? El 95 hay el Plan de Saneamiento de Cataluña, el 97 el Programa de Saneamiento, y el 98 se crea la empresa donde trabajo yo, que es la Agencia Catalana de Agua, que agrupaba las dos juntas, hace de Confederación Hidrográfica y de Ente de Saneamiento. Hay otro hito importante que se ha hablado hoy. La Directiva 91-271 tiene un efecto, yo creo, importantísimo en la mejora de las aguas de Europa, y en el caso concreto de Cataluña, obviamente. Estábamos hablando que ya había una voluntad gubernamental de tirarla para adelante, pero la directiva nos obliga a hacerlo. Ya no es una opción, es una obligación, Aquí os he puesto un poco cuáles son lo estableció unos objetivos de depuración por primera vez y unos plazos de ejecución y de cumplimiento que, como hemos visto aquí en Navarra, ya habéis superado. Bueno, ¿y esto cómo se materializó? Pues se materializó con la cobertura de depuradoras en todo el territorio. Actualmente tenemos 542 depuradoras en funcionamiento. Y aquí también podemos ver la evolución en el tiempo, con los diferentes hitos que ha ido habiendo a lo largo del tiempo. Vemos que hubo un primer
un primer momento hasta la creación de la Junta de Saneamiento, que era muy difícil implantar depuradoras porque se recaptaba el dinero y se daba a los municipios no tenían capacidad, se puso de relieve que no era posible, y a partir del momento en que la Junta de Saneamiento empieza a tirar adelante las obras, las infraestructuras, entonces hay un punto de inflexión y se dispara el número de depuradoras hasta llegar a cubrir el 97% de la población. Actualmente cubrimos prácticamente toda la población, cumplimos la Directiva 91-271, y lo que tenemos es que acabar de sanear el territorio. Este 3% es un gran número de núcleos y un gran número de depuradoras que está pendiente, ¿vale? Y este es el tema que tenemos ahora sobre la mesa. La reforma de la Directiva 91-271 que se ha comentado nos va a dar un nuevo empuje, pero ya estamos trabajando en ello, ¿eh? La directiva básicamente entonces ya entramos al tema de los lodos. La propia directiva 91-271, a pesar de que es una directiva de depuración, digo a pesar, mal dicho, porque es que depurar, como se ha comentado ya desde el inicio, en el momento que deponemos el agua generamos dos flujos. Por un lado generamos un agua limpia que retorna al medio, podemos reutilizar, y por otro lado generamos un lodo de depuración. Por tanto, el lodo de depuración, la producción de lodo de depuración es intrínseca al proceso de depuración. No existe un proceso de depuración sin generación de lodos, a pesar de que haya algún vendedor de crecepelo que lo intenta venderlo. La depuración es un proceso de separación. Separamos la carga contaminante del agua. El agua, por un lado, la vertemos al cauce y nos quedamos con el lodo, y tenemos que intentar ver qué es lo que hacemos. La directiva ya nos comentaba en su momento que hay que fomentar el reciclado de los lodos y suprimir la evacuación de lodos en aguas superficiales. Por tanto, hay que reutilizar este lodo y minimizar el impacto. Y se ha comentado también que en el 86, traspuesto al Real Decreto del 90 en España, hay un Real Decreto que establece las condiciones sobre las cuales se habrá de reciclar este lodo en el suelo. Nosotros en Cataluña, desde el principio, ya hicimos muchos estudios, muchos programas, jornadas como las que estamos haciendo hoy aquí, para planificar la gestión de estos lodos, porque, como hemos dicho, en la medida que íbamos depurando agua, íbamos generando lodos, ¿vale? Y a partir del año 2017 la planificación se ha integrado en el programa de medidas del Plan de Gestión de Cuenca, de la planificación hidrológica. Y os he puesto aquí el PGSAC, que es un programa de gestión específico que estamos a punto de aprobar por parte del Gobierno, que establecerá las medidas específicas de saneamiento, porque ahora, bueno, sí, supongo que lo conocéis, la planificación hidrológica en principio tiene que acabarse el año 27 y no hay un nuevo ciclo de planificación previsto, y nosotros las actuaciones que tenemos pendientes, que son muchas actuaciones, van a ir mucho más allá de este plazo, y por tanto nos ha parecido que es necesario hacer una programación específica que nos permita actuar en la totalidad del territorio. Cataluña está dividida en dos cuencas, con lo cual nosotros no somos competentes hidrológicamente en las cuencas del Ebro, y por tanto, si hacemos un programa de gestión específico, nos permite actuar en todo el territorio, porque la competencia de saneamiento es una competencia propia del Gobierno de la Generalitat, y durante un periodo de tiempo más largo que el que establece la planificación hidrológica. Hemos hecho muchas actividades de adquisición de conocimiento, y aquí es donde digo que nosotros hemos probado de todo. También hemos fabricado elementos cerámicos, elementos de construcción, y hay vías en las que el lodo se puede valorizar, pero a la práctica no se utilizan, ¿vale? Con lo cual, la valorización yo creo que tiene que ser agronómica, y por tanto le podemos dar las vueltas que queramos. Alguien igual descubrirá alguna cosa que nos enseñará a todos y lo compartiremos, pero hasta el día de hoy la valorización única que se conoce es o la valorización agronómica o la valorización energética, si conseguimos sacarle este agua que nos ha comentado Jairo, que va siempre acompañando el lodo, porque si no, no es un combustible. Podemos incinerarlo y crear unas cenizas, pero si queremos que alguien nos acepte el lodo como un combustible, tenemos que quitarle este agua, porque cuando quemamos la parte volátil que nos ha comentado el lodo, que nos ha comentado a Jairo, que tiene poder calorífico, se nos evapora esta agua contenida en el lodo y nos resta poder calorífico. Bueno, básicamente las etapas históricas que yo las he agrupado en varias etapas. Básicamente el principio, de que el número de depuradoras es muy pequeño, situado en zonas turísticas, y en la que el lodo se gestionaba más o menos como se podía, sin ninguna planificación. A partir del 91 se empiezan a hacer los planes de gestión de lodo, y se empiezan a hacer estudios de dosificación por nutrientes. Yo creo que en paralelo a lo que se ha hecho aquí en Navarra, básicamente mirar
cómo se tenía que hacer esta aplicación de lodo para que no fuera un vertido, sino que fuera una planificación, una aplicación correcta en beneficio de la agricultura. Y a partir del 2000, entre el 2001 y el 2010, es cuando se diversificaron las medidas de gestión. ¿Y por qué? En base a zonas, y esto se ha comentado también en la primera ponencia, igual el tratamiento que se tiene que dar a un lodo en una zona agrícola no es el mismo que el que se le puede dar en una zona urbana muy concentrada. Y por tanto se planteó, especialmente las dos grandes depuradoras de Barcelona, dotarlas de sistemas de secado térmico que permitían secar este lodo y entonces sí valorizarlo energéticamente en cementeras, porque tenemos fábricas de fabricación de cemento que permiten incorporar el lodo. En base a esto, os he puesto aquí un poco cuál era la distribución de destinos a finales del 2011, que fue el momento en que se culminó este modelo, que era un modelo de diversificación, básicamente, en el cual había una parte que se llamaba a agricultura, pero se puede ver aquí, bueno, no sé si se ve, pero tiro por atrás, pero bueno. La parte inferior sería la del secado térmico, o sea que la mitad del lodo prácticamente se secaba. El resto se llevaba o mediante compostaje o directamente a la agricultura. Y esto era básicamente porque las dos grandes depuradoras de Barcelona, que prácticamente generan la mitad del lodo, como os he comentado que pasa aquí en Pamplona, pues se llevaba a secado térmico. Con que el lodo se secaba, pues se podía valorizar energéticamente en cementera y por tanto también se dividía casi mitad y mitad el destino final del lodo. ¿Vale? Bueno, hemos visto aquí que prácticamente el vertedero es residual porque el vertedero es una vía como alternativa última cuando estas dos no funcionan. Nuestra prioridad en base a la jerarquía de gestión de residuos es valorizar el lodo en la medida posible, prioritariamente por vía material, que es lo que nos dice la jerarquía, es decir, por la vía de la aplicación agrícola, y como alternativa la valorización energética previo secado térmico, si no, no hay valorización. Esto provocó que instaláramos una serie de instalaciones de titularidad pública, 9 secados térmicos, 8 de ellos con cogeneración, 5 plantas de compostaje, un vertedero. ¿Y qué pasó? Pues pasó la crisis económica del 2008 y entonces la crisis nos colocó un poco en nuestro lugar, ¿de acuerdo? El criterio era de sostenibilidad, pero de sostenibilidad económica, ¿de acuerdo? Y entonces descubrimos que secar quemando gas era muy caro, ¿de acuerdo? Esto que en su momento pues era un precio que podíamos aceptar, además la cogeneración en este momento pues nos permitía pues vender electricidad y hacer compensar el ciclo. A partir de la crisis económica esto se cambió totalmente y la contención económica afectó a la inversión de nuevas depuradoras, se paralizó totalmente la inversión y afectó a la gestión. También especialmente, como comento aquí, por los cambios que hubo en el mercado energético, sobre todo ligados a la producción de energía eléctrica a partir de la cogeneración, que es con lo que secábamos, y por tanto nos obligamos a volver al origen, a aplicar la economía circular, que es un concepto muy nuevo, pero muy antiguo. La economía circular se ha hecho desde los inicios de la humanidad, que es reciclar los residuos y minimizar los inputs de materia prima, ¿de acuerdo? Entonces, lo que era sostenible a nivel económico también era sostenible a nivel ambiental. Por lo tanto, retornamos a lo que es el reciclado material, ¿vale? Y aplicar la jerarquía de gestión de residuos. Y por tanto, aquí os he puesto la foto final del año, al final de este periodo, y veis que prácticamente el secado térmico se ha reducido bastante, ¿vale? La parte más oscura sería la agricultura, el siguiente, que hay unas 30 y pico mil toneladas, pues es el secado térmico. Hemos pasado de secar prácticamente la mitad del lodo a prácticamente secar la parte del lodo que no era apto para la agricultura en contenido de metales. O sea, simplemente hemos dejado de secar el lodo que podía ir directamente a la agricultura. Y esto al final acaba repercutiendo en el destino final. La mayor parte del lodo se aplica al suelo de forma directa, de forma de lodo deshidratado, en forma de fertilizante o de compost. Una pequeña parte se lleva a vertedero y hay una pequeña parte que se utiliza como combustible, que es el procedente de estas plantas de secado. Aquí, respecto al anterior, los números están puestos en materia fresca, es decir, este 500.000 de toneladas. Los destinos los expresamos en materia seca porque al final, al secar el lodo, si no da una sensación un poco realista. Y aquí os he puesto la evolución.
¿vale? Y se ve exactamente entre los años 2008, 2009, 2010, 2011, hay una franja más oscura que sería la parte de secado térmico, que vemos que se va reduciendo a partir de la crisis y la parada de las grandes plantas de secado, y prácticamente hasta la actualidad. Actualmente esto es aún más acusado, porque con la crisis del gas y la excepción ibérica esta que se ha inventado, se ha aplicado solamente a las plantas de producción de energía eléctrica en gas, pero no a la cogeneración, con lo cual la cogeneración se ha arruinado totalmente, e incluso hemos tenido que parar los secados térmicos y llevar el lodo a vertedero, que era algo que para nosotros era inaudito, pero es que el coste era insostenible mantener una planta de secado térmico en estos momentos. Y aquí vemos lo mismo con los destinos finales, ¿eh? Aquí se ve, incluso a los inicios del 2001 aún había una parte de emisario, de la parte esta gris de la primera franja, que se eliminó obviamente porque la directiva la prohibía, y vemos cómo aparece la valorización energética a partir del año 2005 y posteriormente, y cómo se ha ido reduciendo a favor de la aplicación al suelo, con una pequeña que hemos visto prácticamente eliminada el destino vertedero, y que luego ha crecido un poco a costa de este secado térmico. Hacer una reflexión de lo que os comentaba, la sostenibilidad medioambiental, el cumplimiento de la jerarquía, el cumplimiento de la economía circular también tiene un impacto a nivel económico, es una sostenibilidad económica. Yo os he puesto aquí unos números que serán diferentes en cada planta, pero para que tengáis un orden de magnitud, los costes de una depuradora, de un proceso de saneamiento, se dividen en energía, gestión de lodo y el resto, que sería el personal, el mantenimiento. Pues vemos qué peso tiene la gestión de lodos, que sería la parte esta azul, el segundo, ¿no? En el primer caso, cuando aplicamos el lodo a la agricultura, el coste es prácticamente el 6% de la depuración. Si llevamos el lodo a vertedero, nos pasa a ser el 25%, con lo cual vemos el peso que puede tener en función del destino que le demos. ¿Cuál es la situación actual de Cataluña? Pues la producción está estabilizada, por tanto, esta idea de que el lodo se nos va a desmadrar, que cada vez vamos a generar más lodo, no vamos a generar más lodo. Este medio millón de toneladas se mantiene de forma prácticamente sostenida desde hace 20 años. ¿Por qué? Porque estamos depurando agua residual doméstica y hemos cubierto el 97% de la población, con lo cual no hay previsión de, a pesar de que hagamos tratamientos más avanzados, difícilmente va a crecer la producción de lodo. Más bien al contrario, en la medida que hagamos iniciativas como las que se plantean aquí en Navarra, de digerir este lodo, vamos a minimizar la cantidad de lodo que sale de las plantas. Tratamos prácticamente la totalidad de la producción mediante un proceso de digestión, un proceso de compostaje, etcétera. Valorizamos el 98% de la producción con un coste económico contenido, que esta es nuestra obligación como servidores públicos también, que a veces esto se olvida. Nosotros recaptamos un canon y tenemos que utilizarlo de la manera más eficiente posible, y esto también comporta que los costes sean contenidos. Alguien dirá, no, es que el lodo se puede incinerar. Bueno, hay que construir estas incineradoras y hay que mantenerlas en funcionamiento, y esto cuesta mucho dinero. Y alguien tiene que pagarlo, y la Directiva Marco del Agua nos dice que lo tenemos que pagar saliendo del ciclo del agua. Tenemos una base de datos, y esto me parece muy interesante, los estudios que se han hecho aquí, también en Navarra. Es importante tener un histórico para poder... Los estudios, hay gente que hace estudios porque no tiene más disponibilidad económica durante un año, pero los estudios que realmente valen, y cuando se trabaja con el suelo más, son a largo plazo. Nosotros hemos hecho, desde la ACA hemos centralizado el seguimiento de la calidad de los lodos, y tenemos muchos registros desde muchos años, como los tiene la Mancomunidad o los tiene NILSA. ¿Cuál es la perspectiva de futuro? Pues vamos a construir muchas depuradoras, pero muy pequeñas, con lo cual la producción de lodo entendemos que no crecerá, pero esto sí que nos obliga a hacer un esfuerzo de inversión y un esfuerzo también, como el que se ha planteado en la ponencia, de logística. Vamos a tener centros de producción muy pequeños, y aquí sí que podemos plantear soluciones, no que no produzcan lodo, sino que igual las extracciones de lodo se puedan diferir con el tiempo, es decir, pues sistemas extensivos, ¿no? O sistemas más que la retirada de lodo se puede hacer cada 5 años, por ejemplo, ¿no? Habrá nuevas exigencias de gestión, esto está claro, se ha comentado en la ponencia sobre legislación. Cada vez la sociedad es más exigente y el legislador lo recoge y lo pone, por tanto, y nosotros tenemos la obligación como sector de ser más autoexigentes, por lo cual nos van a poner más restricciones y tenemos que responder a ellas. Entiendo que el plan que ha presentado por parte de NILSA va en esta dirección, de avanzarse a estas restricciones y ser más robusto en el mantenimiento de este modelo.
Porque tenemos que pensar que si no podemos sacar los lodos de las plantas, no podemos depurar el agua. Esto es un punto clave. O sea, la gestión de lodos no es algo que se separe del saneamiento, es intrínsecamente ligado al saneamiento, con lo cual hay que dar una salida a la gestión de lodos para poder mantener el proceso de saneamiento, que es un proceso que no es discutible. Aquí nadie discute que vamos a depurar el agua. Habrá un incremento del precio de mercado, como tiene que ser, porque al final, si hacemos las cosas mejor y se nos exige más, pues vamos a tener que pagar más por lo que hacemos, y esto tenemos que asumirlo, y lo va a tener que pagar la factura del agua, porque no puede ser de otro sitio. Y habrá posiblemente una limitación de la capacidad privada. Nosotros en Cataluña el modelo está basado porque tenemos una red de plantas de compostaje privadas muy amplia, pero estamos viendo que hay competencia. Hay competencia en la aplicación agrícola porque hay otras enmiendas u otros fertilizantes de origen orgánico también, como son los purines, que se ha hablado, etcétera, que compiten por el suelo, pero además hay plantas de gestión privada que también tenemos competencias, algunas desleales, como lodo, por ejemplo, que viene de Italia, unos precios que nosotros no podemos competir. Y como se ha comentado antes, hay un mercado único y los residuos pueden moverse como quieran por el territorio de la Unión, ¿de acuerdo? Por tanto, si la situación actual es esta, pues vamos a una situación mucho más compleja a nivel de número de plantas. ¿Cómo vamos a financiar esto? Pues a través del programa PGSAC, que le llamamos Programa Específico de Gestión de Sistemas Públicos de Saneamiento en Alta de Cataluña, que complementa la planificación hidrológica, que tiene dos horizontes, el 22-27, que coincide con el plan de gestión que estamos aprobando ahora, y el 28-33, y en el cual lo que quiero recalcar hay una inversión muy importante económica, obviamente, pero que quiero recalcar que la mayor parte de inversión va destinada a mantener lo que tenemos. O sea, estas 542 depuradoras, algunas ya tienen 30 años y hay que renovarlas, hay que mejorarlas en la línea de lo que se está haciendo aquí, pero simplemente para mantener que sigan funcionando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, hay que hacer reinversiones y por tanto esto requiere un esfuerzo de inversión muy importante. Pero además hay que sanear los núcleos más pequeños de las futuras depuradoras. Un 85% son de 500 habitantes menores de 500 habitantes equivalentes y la mitad son de menos de 100 habitantes equivalentes. Por tanto, hay una necesidad de una nueva planificación con las siguientes premisas. Tenemos que buscar el consenso social y yo creo que son jornadas como estas de difusión y cualquier cosa que hagamos yo creo que es necesario porque la sociedad tiene que estar implicada en un residuo que al final lo genera ella misma y hay que buscar implicación territorial y buscar modelos locales a través de mancomunidades, de municipios, etcétera. ¿Vale? Aquí hay dos opciones. Podemos incorporar mejoras al modelo actual o podemos hacer un cambio de modelo. En cualquier caso, habrá un incremento de coste, ya tenemos que asumirlo ya de entrada, y entonces tenemos que buscar los recursos para financiarlo y tenemos que habilitar capacidad de tratamiento pública, como lo que se plantea aquí en Navarra, porque depender de la capacidad privada pues es un riesgo, porque la capacidad privada se mueve en unos intereses que no son necesariamente los intereses públicos. ¿Vale? Y como último, dos reflexiones. El lodo es un producto de un proceso y la calidad depende del origen. Y esto ya se ha hablado aquí. O sea, todo lo que está en la sociedad acaba en el inodoro de una manera u otra y todo lo que acaba en el inodoro llega a las depuradoras, por suerte, porque si no llega al medio directamente. Y todo lo que podemos retener, la mayor parte, algunas las eliminamos, pero la mayor parte se retiene en el lodo. Y como ha comentado Jairo, esto es una buena noticia. La mala noticia es que luego tenemos que llevar este lodo a algún sitio. Por tanto, si queremos gestionar un lodo de mayor calidad, que no tenga microplásticos, pues tenemos que plantearnos qué hacemos con los microplásticos, de la misma manera que decidimos que quitábamos el mercurio de los termómetros y ahora ya no hay mercurio en las aguas residuales, o hay menos, y por tanto hay menos en los lodos. Y esto es una reflexión que hay que hacer a nivel de sociedad. No se puede traspasar esta decisión simplemente a los gestores de lodos, ni a los gestores de saneamiento, ni mucho menos a los gestores de lodos, que al final lo que hacen es gestionar este producto lo mejor que pueden. Y dos últimas frases que los he escrito ahora, cuando estaba aquí en el fondo tenía el ordenador y he puesto. La primera es que lo mejor es enemigo de lo bueno, y esto me lo ha sugerido esta jornada, ¿de acuerdo? No existe la perfección, nos gusta imaginarla, ¿eh? Y tenemos realidad virtual y tal, pero la realidad, la de verdad, la que no es virtual, la perfección no existe. Y por tanto tenemos que buscar compromisos, consensos y compromisos. Y con el lodo hay pocas posibilidades, ¿eh? O
O lo quemamos y no nos gusta quemar residuos en general, o lo metemos en un agujero y esto es impresentable, o sea, no se puede, o lo tenemos que reutilizar y entonces tenemos que pensar, aplicar el principio de precaución, obviamente, pero también el principio de proporcionalidad y asumir que habrá riesgos, obviamente. Si hemos decidido que queremos tener microplásticos en la sociedad, pues nos los vamos a encontrar en el suelo, claro que nos vamos a encontrar en el suelo. ¿Dónde lo queremos? Es que si no, no hay alternativa. Y la otra, una frase muy interesante que dice, esto lo hacemos entre todos, que lo ha dicho Sandra, y estoy totalmente de acuerdo. Lo hacemos entre todos. La gestión de lodos se hace entre todos los agentes que participan. Entiendo que Sandra lo ha dicho en esta dirección, de que no solamente es el de la depuradora o la universidad o los agricultores, somos todos que participamos codo a codo, pero es que en el saneamiento también y en la generación de esta agua residual también lo hacemos entre todos. Y por tanto, cualquier solución que quiera buscarse tiene que buscarse por consenso. Y esto, el primer paso es informar a la sociedad. Es decir, oiga, usted cuando tira la cadena del inodoro no desaparece esto va a otro sitio y se tiene que tratarse. Y por tanto, si lo explicamos, yo creo que se entenderá. Y si se entiende, será más fácil que podamos habilitar soluciones que sean más posibilistas y no intentar hacernos trampas al solitario, que somos un poco expertos. Y ya está, espero que haya sido interesante y dispuesto a cualquier pregunta que queráis hacerme. He hecho una visión un poco así rápida, podemos profundizar en cualquier aspecto que queráis, pero pensaba que era un poco lo que tocaba hacer hoy. Gracias.